historiadores. Fue presidente de la Junta de Directores de la Red de Archivos de Puerto Rico. Es de la región del Caribe y de Latinoamérica, como la Asociación de Historiadores del Caribe, la Asociación Latinoamericana de Historia, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe y la Asociación de Historia Económica del Caribe, entre otras. Ha participado en diversos simposios, congresos, conferencias y charlas, tanto nacionales como internacionales, con trabajos sobre diversos temas de la historia económica y social del Puerto Rico colonial. Tiene a su haber 24 trabajos académicos publicados en revistas y libros entre el 2001 y el 2022. Los conté porque estaban todos así, mira, pero a lo mejor los contamos y le damos ese número. Doctor, ¿puede pasar? Le cedo el micrófono. Un aplauso para el doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Pues antes que nada, muchísimas gracias a los organizadores de esta actividad, particularmente a la compañera Lilian, a mis sectores por haberme invitado y por supuesto al compañero Carlos Rubio, que está por aquí entre el público, el director de Chilipo, y a ustedes por supuesto por haber asistido en la noche de hoy. He preparado unas páginas sumamente resumidas, cortas, sobre un libro de 3 tomos gigantescos, así que me perdonen si no soy minucioso o no incido en pormenores de la obra. Ya la obra está disponible, así que la pueden adquirir, comprar y leer. No, tienes que pegarte un poquito más. ¿Me escuchan mejor? Sí. Pues bueno. Dicho eso, buenas noches a todos y todas. Nos hemos reunido esta tarde aquí en el Salón Cordero Molina del cuartel de Vallajá para celebrar la más reciente publicación del doctor Luis Rafael Burcet Flores, titulada, de hecho, no es la más reciente, sabemos que ya llega de camino del siglo XVIII, en esta ocasión titulada La vida en Puerto Rico en el siglo XVII. Vecinos, estantes, moradores y residentes en la isla de San Juan Bautista, que consta de 3 tomos. El primer tomo, ensayo histórico; el segundo tomo y el tercero, un diccionario biográfico que incluye indios, negros, mulatos, extranjeros, blancos, entre los 2 tomos, y finaliza en el tercer tomo una serie de apéndices con cuadros estadísticos, listas y gráficos. El siglo XVII puertorriqueño nunca ha gozado de una abundante bibliografía. Salvando el libro de Enriqueta Vila Aguilar, Historia de Puerto Rico 1600 a 1650, y el de Ángel López Cantos, Historia de Puerto Rico 1650 a 1700, ambos publicados por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, España, el primero en 1974 y el segundo en 1975, y además la recurrencia de referencias a diversos temas, procesos, eventos o episodios de este siglo, esparcidos en manuales de historia, en libros monográficos sobre el desarrollo de la agricultura, los atos, el contrabando, el ataque holandés, o aparecidos estos temas en varios artículos igual de monográficos, es poco lo publicado sobre el devenir histórico en Puerto Rico durante este siglo. De ahí que se ha conocido como el siglo en blanco por muchos estudiosos de la historia patria. De ahí también que esta obra publicada por el doctor Burcet Flores cobre especial relevancia, porque viene a arrojar mucha luz y a presentarnos un siglo XVII complejo en todas sus formas. El primer tomo de esta obra, que contiene un extenso ensayo histórico, abre con un prólogo. Es un meticuloso análisis de la importancia, en este caso, de la Carta de los Gobernadores, amén de otras fuentes, para armar la mirada general en torno al devenir histórico de Puerto Rico del siglo XVII. A pesar de que el doctor Flores utiliza esta fuente documental, también la critica, haciéndonos ver que es una fuente que puede tener una doble mirada, tanto para que el gobernador pueda resarcir sus problemas en la administración de la colonia ante el rey, como para también advertir al rey de otros problemas que pueden confrontarse en la isla. A continuación, continúa la introducción en este primer tomo. En la introducción cierra con una frase que para mí debería ser el título de la misma. Sería el siguiente: la última que la pague el diablo. Una visión, tiene su explicación la frase. Una visión es una visión, en esta introducción lo que se nos presenta, de conjunto del Puerto Rico del siglo XVII. Se presenta el aislamiento de la isla, la falta de entrada de productos por la vía legal, la falta de una abundante moneda corriente, una constante en la historia del siglo XVII, las fluctuaciones constantes del valor de la moneda que afectaron el desarrollo del comercio, el auge del trueque en diversas zonas de Puerto Rico, particularmente en las costas de la zona sur este de Puerto Rico, inclusive el oeste,
Se nos presenta asimismo la formación, y esto es muy importante en esta introducción, la formación del pueblo con la fusión de extranjeros presentes en la isla, no solamente peninsulares o de algunas regiones particulares de España, como los canarios que se nos presentan hacia finales del siglo XVII, sino también de otras áreas de Europa, como pueden ser ingleses, franceses. Además, esa fusión de criollos, negros, mulatos, que conllevará a la creación o formación de una nueva entidad social en Puerto Rico. También, finalizando esta introducción, se nos presenta una ciudad que se cierra tras sus murallas y una isla donde por sus costas se entra en contacto continuo con los extranjeros enemigos de España, configurando así dos espacios que, aunque contrapuestos en la isla, siempre están comunicándose. A continuación, se nos presenta una cronología que me pareció fascinante. Yo siempre he dicho en los cursos de historia que algo difícil de hacer por los historiadores es hacer una cronología, producir una cronología novedosa a partir de las visiones de conjunto que se puedan tener. En este caso, el autor nos presenta una cronología que parte de esa visión de conjunto que le permitió su estudio de todo el siglo XVII. Nos presenta una primera etapa que iría de 1600 a 1624, caracterizada por el periodo intermedio, como él lo llama, entre las ocupaciones de Cumberland y del ataque de Balduino Enrico en 1625. La segunda etapa de este siglo XVII la pauta nuestro historiador, nuestro autor, entre 1625 y 1638, caracterizada, según sus estudios, por la pérdida de la hegemonía española en el Caribe, el hostigamiento por parte de los enemigos, aprehensión y encierro en la isla. La tercera etapa iría de 1640 a 1660, caracterizada por la excesiva militarización y estado de guerra en la isla. A continuación, vendría una etapa de 1661 a 1682, caracterizada por la renovada atención a la situación de la isla por su rol defensivo por parte de la corona. Y finalmente, la última etapa que establece nuestro autor iría de 1683 a 1700, caracterizada por el gobierno de guante de hierro, como él lo llama, e interés en la reactivación de la economía puertorriqueña, particularmente bajo el gobierno del gobernador Arredondo, Gaspar de Arredondo y Valle. A continuación entramos en lo que es el contenido de la obra. Nuestro autor abre con un capítulo de economía, de la economía. Me pareció brillantísimo que arrancara su publicación precisamente con este capítulo, que es el soporte de lo que va a ocurrir en todas las estructuras sociales en la isla en este siglo. Este capítulo arranca con un análisis de la caja real en Puerto Rico. Para ello, nuestro autor analiza las peticiones de donativos a los vecinos, que a veces no estaban muy contentos, obviamente, porque el pueblo les estuviese solicitando constantemente dinero y ocasiona reacciones adversas a constantes solicitudes. Analiza el problema de la moneda, el escasez de la moneda, la fluctuación del valor de la moneda que afectaba el comercio en la isla cuando había moneda. Analiza los salarios de los gobernadores, oficiales reales, los libros de contaduría en Puerto Rico. Interesante, hace un análisis de los libros de contaduría que hasta entonces yo no había visto excesivamente, más allá de lo que se hace por López Canto y por Enriqueta Vilar. No es una información muy fácil de manejar en esos libros. También analiza en el apartado de la economía en el siglo XVII distintos derechos que se cobraban en Puerto Rico de cualquier índole, o como por ejemplo las condenaciones. Un tema que es recurrente en historiografía del siglo XVI o del siglo XVII y hasta el siglo XVIII, analiza las arribadas forzosas en la isla, dándonos continuamente muchísimos ejemplos de arribadas forzosas, sus capitanes y los enredos que tenían en esta situación. Las distintas imposiciones, las ventas de oficio, un tema que por lo menos yo he rastreado del siglo XVII, pero que en el siglo XVI, pero en el XVII va a ser totalmente recurrente cuando el Estado decide vender ciertos oficios públicos para acrecentar los dineros de la Real Hacienda, provocando a su vez que al ser un oficio público vendible, pues se lo anunciaban las grandes familias en Puerto Rico y pues estaba sujeto al la constante corrupción. Asimismo, analiza las rentas de los estancos, un tema que hasta la fecha no ha sido muy trabajado en Puerto Rico, como puede ser el de las bulas de la Santa Cruzada, que constantemente nos topamos con este tema en la documentación, pero yo no he visto todavía una monografía dedicada al tema. Analiza también el cobro de las medias anatas, las licencias, los derechos de personas esclavizadas, ingresos diversos,
y analiza, por supuesto, para el asunto de la caja real, los jueces de comisión encargados de hacer valer, ¿verdad?, la situación de la caja y los gastos de ellos. En este mismo capítulo también se analiza el situado, el famoso situado mexicano, que el compañero pone en perspectiva con una frase que dice situado no tan mexicano, ¿bien? Por una razón que le explica. En este apartado, el compañero analiza los pagos a todos los soldados en Puerto Rico, y aquí quiero acotar algo: cada sección cuenta con un sinnúmero de tablas, estadísticas, gráficos para ilustrar todo lo que se va comentando, no solamente, ¿verdad?, narración. El pago a los soldados, el costo por ir por el situado, la caja de la Nueva España, que es la más conocida, ¿verdad?, los estados de México, pero también analiza todos los ingresos a la caja de Puerto Rico provenientes de la caja de Cartagena de Indias, ¿verdad? Por un periodo de tiempo, nuestro dinero venía de Cartagena, y asimismo los dineros que provenían de la caja de Panamá. Y ahí la frase del compañero no tan mexicana, porque Puerto Rico en el 17 adquirió dinero de 3 cajas distintas: México, Cartagena de Indias y por supuesto Panamá, y luego se regresa nuevamente a Nueva España. Analiza también otras cajas menores que ingresaron dinero a la caja de Puerto Rico. Analiza el uso del situado, que aunque técnicamente estaba destinado a la fortificación y el pago de los soldados, observa detenidamente qué hacían los gobernadores o los encargados de administrar el situado, y justamente lo menos que hacían era invertirlo en fortificaciones y en el pago de los soldados. Bien. Por último, analiza en ese apartado los préstamos a los que tenían que recurrir constantemente los gobernadores a falta de situado, préstamos que tenían que realizar contra la iglesia o contra gente que tuviese los recursos económicos vecinos en la isla, como para prestar ese dinero, y construyendo así unas lealtades, ¿verdad?, y unas deudas casi perpetuas, porque nunca se lograba pagar el dinero. Y una pregunta que salta en este apartado y en otros apartados es: si el siglo XVII es un siglo de crisis económica constante, ¿de dónde sale el dinero que los prestamistas tienen para prestarle a la caja real? ¿Sí? Claro, hay otras guías para ello. Y por último, analiza en este apartado los robos y los fraudes al situado en Puerto Rico, cometido tanto por gobernadores, oficiales diversos, como por distintas personalidades, vecinos sobre todo, vinculados al aparato público. Recién estábamos hablando del licenciado Luis de Coronado, que en una ocasión envió a su hijo, un vecino importante, a su hijo a buscar el situado a Cartagena de Indias, y se robaron todo el dinero, ¿verdad?, él y su hijo. Por un caso fascinante que debería ver en la obra, y que yo creo que listo para otro caso. En ese mismo capítulo, luego de haber estudiado el situado y toda la complejidad que entraña los situados, pasa a trabajar con la actividad agropecuaria en Puerto Rico durante el siglo XVII. Todos los apartados son buenísimos, pero si a alguien le interesa particularmente la situación agropecuaria de la isla en este momento, este es el mejor espacio para ver esto. Este apartado. Aquí analiza y nos presenta la situación de la propiedad de la tierra en Puerto Rico, lo que tienen la tierra y los procesos de traspaso de la tierra y su posesión, los intentos por formalizar la agricultura, las estancias, qué son las estancias, inclusive en otro apartado más adelante nos presenta las estancias como unos espacios sociales, ¿verdad?, donde configuran nuevos grupos sociales que darán paso eventualmente quizás hasta pueblos. Nos analiza los ingenios azucareros, tanto sus propietarios, la producción, a dónde va esta producción, el azúcar mismo, y nos habla de otros productos que quizás en otros trabajos menos monográficos, quizás más de índole general, no salen tan representados, como por ejemplo el jengibre, el ganado, los cueros, el cacao, el tabaco, el casabe, el maíz, plátano, arroz, ganado de celda, carne, pesca y muchos otros productos. Cada uno de esos productos analizados minuciosamente con sus estadísticas, tablas, producción y, cuando se puede, la exportación. Aunque casi mucho era para el consumo interno. Y también hay un apartado para la producción interna, ¿verdad?, de las estancias y de otras comunidades agrarias. Pasa luego el autor a presentarnos otras industrias en el Puerto Rico del siglo XVII, como por ejemplo la construcción de embarcaciones en la isla, quién las realizaba, los costos, qué tipo de embarcaciones, para qué servían esas embarcaciones, cuáles eran sus fines, la producción de minerales y la orfebrería en Puerto Rico. Este capítulo es bastante extenso. Asimismo, nos aborda el tema del comercio regular. Aquí
trabaja con la compraventa en los mercados desde Puerto Rico, las llegadas de barcos al puerto de Puerto Rico, haciendo las listas y los inventarios, todos los barcos que llegaban con sus capitanes, maestres, cuando se puede los registros de mercancías. El comercio entre las colonias españolas tiene un apartado interesantísimo sobre las tiendas en Puerto Rico, ubicando a los tenderos, a la gente que vende al dedal, a la población que vendían. Analiza, que esto es un tema bastante recurrente sí, en fotografía de este siglo, las arribadas maliciosas, ¿verdad? Que son listados y listados de estas arribadas. Estos son las gente que llegaba por la vía ilegal, ¿verdad? A veces fingiendo una ruptura en el barco con tal de entrar para no pagar derechos de algún tipo. Pues analiza todo este tipo de arribadas. Asimismo, los incentivos que ofrecía el Estado para denunciar a aquellas personas que se desviaban de la norma para ocultar impuestos o para ocultar las arribadas maliciosas, y para también denunciar los artículos pre-registro en navíos que eran de registro y que tenían que pagar los respectivos impuestos. También analiza en este apartado del comercio irregular. Me salté algo. Porque pasé de regular a irregular, me perdonan. Estoy en el irregular. No lo digo. En el apartado irregular también aborda el tema que es interesantísimo. Cuando en ciertos momentos históricos del siglo XVII el campo comienza a suplir a la ciudad, pero ya se ve en las tesituras de que no logra adquirir o producir aquello que necesita para sostenerse. El contrabando por los 6 costados nos da algunos casos interesantísimos, como después Pulso lo podrá comentar, el del padre Francisco de Sanabria, lo comento y después lo hablamos. Y también a lo que interesa el tema de la iglesia, aborda en este apartado los ingresos de la iglesia en Puerto Rico, lo que puede ser la distribución del diezmo, la parte de los novenos, el suplemento de los ingresos de los obispos, el número de dignidades en Puerto Rico con su nombre, apellido, ¿verdad? Y los gastos en salarios, uso de los diezmos, los obispos mismos, los sueldos de otros empleos relacionados a la iglesia, las capellanías, aranceles, censos o hipotecas. Y finalmente cierra este apartado con los ingresos a los conventos, uno por uno, según la documentación que se nos suministra. Dejando este capítulo sobre economía, el compañero pasa al capítulo de sociedad y cotidianidad, que es mi favorito personalmente. En este capítulo se abordan también una infinidad de temas de manera pormenorizada, como pueden ser la isla y su demografía, ofreciéndonos montones de estadísticas acerca de la situación demográfica en Puerto Rico. De hecho, si algo tiene la obra de valioso es que precisamente el tomo 2 y el tomo 3, que son las biografías, unas 8.000 y pico biografías, son el sustrato para poder armar toda la narración del primer tomo, ¿verdad? Y de ahí entonces la construcción de estas estadísticas demográficas que se nos ofrecen, y luego de un número al final. Aquí, sobre la demografía en la isla, el compañero aborda el tema de la migración peninsular, tiene una narración bellísima acerca de cómo era el viajar a Puerto Rico, ¿verdad? La circunstancia del viaje, la penuria del viaje, cómo se comía inclusive en embarcación hasta llegar a la isla. Nos vuelvo a presentar, y quizás es un documento conocido por algunos estudiosos del área, pero no es tan conocido para el público general, el gran padrón del obispo de Cañuela en Puerto Rico, que le sirve de base para aportar unas estadísticas de poblamiento en la isla. Asimismo, analiza la aportación de los canarios, ya sea a final del siglo XVII, su actividad demográfica en Puerto Rico, la composición poblacional, el estimado de la población general en Puerto Rico para ese momento. Dejando atrás ese tema dentro de sociedad y cotidianidad, se nos presenta a la gente común y corriente, con rostro y con voz, con nombres. Aquí se nos presentan las costumbres que se van desarrollando en Puerto Rico durante el siglo XVII. Se nos presentan las relaciones entre los gobernados y los gobernantes. Se nos presentan las solidaridades que se van construyendo al interior de grupos sociales y entre grupos sociales, como por ejemplo el hecho de que nadie en la ciudad de Puerto Rico, cuando viene las grandes pesquisas acerca del contrabando, todo el mundo dice, yo no sé nada, yo no he oído nada, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe. Eso dificulta precisamente los procesos judiciales en San Juan, bueno, en otras partes de Puerto Rico. Se nos presenta, y me gustó muchísimo, un análisis de los conceptos de clase, porque hay a veces suprema nomenclatura. Él se enfrenta al problema del mulato, del negro, del mestizo, del blanco, del criollo,
y tiende a problematizar esos conceptos y qué significaban esos conceptos en ese momento. Y aquí quiero hacer una pequeña advertencia no pagada. La obra contiene precisamente en algunos aspectos una nomenclatura que se ajusta precisamente a lo que nos ofrecen las fuentes históricas, ¿verdad? Cuando el compañero recoge el concepto, por ejemplo, de negro, el concepto de mestizo, el concepto de mulato, es precisamente para intentar reconstruir la idiosincrasia y las maneras de ellos identificarse en el siglo XVII, ¿verdad? Eso le permite construir esas estadísticas, construir esos perfiles sociales para estas décadas. Asimismo, se nos presentan las formas de vestir que se comienzan a desarrollar en Puerto Rico, tanto por las élites, por los distintos grupos sociales, por el campesinado, esos vínculos sociales que se comienzan a construir entre estos grupos, familias, los estamentos, las clases, y algo muy bonito, que de hecho yo trabajo desde hace muchos años, las redes sociales que comienzan a construirse. Detrás de todos estos gemenejes políticos, económicos, sociales, hay siempre una red social que soporta todo esto. También examina los enlaces familiares, por ejemplo, el caso de la mujer como fuente de poder, el matrimonio para poder vincular distintas familias poderosas o distintos sectores sociales, la situación de los hijos en Puerto Rico en ese momento, tanto los legítimos, los ilegítimos, las hijas, etc. Y por último, la criolización de las instituciones del poder cuando los criollos de Puerto Rico comienzan a acceder a ellas. En otros apartados nos presenta un plan muy importante en el siglo XVII y es la participación y acceso que tienen los criollos a estas instancias del gobierno de la isla, como por ejemplo en el aspecto militar. Los criollos tenían prohibido participar en las fuerzas militares en San Juan, pero en última instancia tenían que recurrir a ellos porque no hay gente que llevan de España. Y constantemente España ordenaba, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y el gobernador decía, no puedo, tengo una gente a Puerto Rico. Y no solamente criollos, sino también distintos extranjeros que comienzan a ocupar estos espacios, tanto en la iglesia como en el ejército, como en otras instancias. Este apartado es muy importante porque él está planteando ya esa criolización, ¿verdad?, de los aparatos políticos, económicos y eclesiásticos en la isla. El campo y otros lugares se nos presenta como subtema en este capítulo de sociedad a continuación. Aquí el compañero trabaja a la gente del campo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo padecen? ¿Cómo ríen? ¿Cómo se relacionan entre sí? Y su relación con la gente de la ciudad. Y viceversa. El carácter de la gente de tierra adentro, que nos analiza maravillosamente. El hato y la estancia como centros sociales que circulan, ¿verdad?, estas unidades, es maravilloso. Las casas del campo, no solamente donde se construye y qué es la casita, la casa como un espacio social para estas familias y para estas pequeñas sociedades dentro de la tierra. Analiza al hombre de la tierra y la guerra, analiza al negro cimarrón en el campo, su situación, no solamente que es un negro cimarrón, qué hace en el campo, cómo vive, cómo sobrevive, cómo se relaciona con los demás sectores sociales y cómo algunos sectores son cómplices en la protección de estas personas. Asimismo, si hace eso con el negro cimarrón, hace lo propio con el soldado fugado, el soldado que se fuga de la ciudad de San Juan, o aquellos soldados que se fugan de las distintas armadas, de las armadas que tocan en Puerto Rico y así nos siguen hacia el campo. Y los encuentra con nombre y apellido y estudia su situación individual y social. Igualmente analiza algo tan sencillo como la vestimenta del hombre de campo, no solamente para reseñar y mostrar cómo vestían, sino porque eso incide con el tema de la compraventa de productos, ¿verdad?, por otras vías, sobre todo en las zonas del sur de Puerto Rico, con distintas personas no españolas, llamados enemigos de España. También nos introduce a que si el campo vive más o menos libre, pero no es tan libre, hay una policía del campo. Y se nos presentan entonces a estas personas, que de hecho es un cargo que se crea en el siglo XVII, que es el alcalde de la Santa Hermandad. Se nos introduce esta figura como el policía de campo, que de hecho lo tiene es complicado porque una persona que tiene a su cargo recorrer varios campos para encontrar los delitos de los campesinos. Entonces a veces no lo logra o participa de los mismos delitos. Pero una figura que me gustó que trajera, ya la conocía, pero no la había visto desarrollada en un trabajo.
de esta naturaleza. También nos introduce, que no lo había visto en otros trabajos, a veces estamos acostumbrados a ver las capellanías en la ciudad de San Juan o en la villa de San Germán, pero yo no sabía que se habían creado un montón de capellanías, curatos en los campos en Puerto Rico, principalmente en las estancias y en los hatos ganaderos. También nos analiza, y esto es muy bueno para comprender la comunicación entre la ciudad y los campos, sobre todo hacia la parte sur de Puerto Rico o hacia la zona de San Germán, la situación de los caminos y la distancia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le toma a una persona llevar una mercancía de la ciudad hacia San Germán a pie, a caballo, en carreta? Y la situación, ¿verdad?, del mismo camino. Y la seguridad de los mismos caminos. Lo mismo hace con todos los puertos que se identifican en el periodo en la isla y otros lugares donde encuentra personas asentadas. Dejando atrás el campo y esos otros lugares, pasa a analizar entonces a los extranjeros en la isla, en este periodo. Principalmente 5 grupos de extranjeros. Portugueses, que son los más abundantes, habida cuenta de la Unión de las Dos Coronas, España y Portugal desde 1580 hasta 1640. Los ingleses, franceses, irlandeses y suecos. Aquí quiero acotar algo muy importante, porque es parte de su reflexión final y de su tesis. De hecho, inicia parte de la introducción con ese argumento de que se suele decir que el puertorriqueño es fruto de la unión de la raza, ¿verdad? Del español, el negro y el indígena. Y el compañero dice, sí, pero también el inglés, el portugués, el francés, el irlandés y el sueco, que se quedan en Puerto Rico, hacen su vida en Puerto Rico y se relacionan con la gente aquí, dando paso, ¿verdad?, a unas nuevas realidades sociales. Pues analizar estos grupos, su situación, cómo llegan, quiénes son, con nombre y apellido, cada uno de ellos lo identifica, en qué espacios se insertan en las estructuras de poder, económicas, eclesiásticas, etc. Particular atención tienen los portugueses, porque son el grupo mayoritario y porque están representados en todas las instancias de poder. Aquí me gusta muchísimo algo que yo también he trabajado, la constante petición por parte de la corona española después de 1640 exigiendo la expulsión de los portugueses de la isla, ¿verdad?, que los voten a todos, y los gobernadores mismos dicen, no los puedo votar. Si voto a los portugueses, ¿quién me va a servir en las milicias? Si los voto, ¿quién va a servir acá en la iglesia? Etcétera, etcétera. Había un problema real con la presencia de los portugueses. Eran necesarios, pero a la misma vez eran enemigos, ¿verdad?, presente en la isla. Una vez deja atrás a los extranjeros, estudiados pormenorizadamente cada uno de esos grupos, pasan a trabajar con los negros en Puerto Rico, en 17. Aquí, dentro de este apartado del capítulo de sociedad, trabaja el negro analizando como fuerza de trabajo, analizando el precio de esta persona en el mercado, analizando el proceso de alquiler de esta persona en Puerto Rico, analiza los asientos de esclavos negros que se otorgaron para Puerto Rico, asimismo las arribadas, ya sean por la vía legal o por la vía ilegal, de personas negras a Puerto Rico, y los decomisos que se hacían por las incautaciones cuando la persona llegaba por la vía ilegal, y luego pues eran subastados nuevamente. El contrabando de personas esclavizadas, las entradas sin licencia, una pormenorizadas, la distinción que se hacía entre el negro y la negra, de la persona común o individual o de los cabildos, de los negros del rey, y para qué eran utilizados, ¿verdad?, en el caso de Puerto Rico. Un apartado aquí adentro que me parece interesantísimo, el caso de aquellos esclavos que pagaban jornales a sus amos, ¿verdad?, en su situación de persona esclavizada. Un apartado brillante aquí son todos los alzamientos de personas negras que el compañero identifica en el siglo XVII y qué motivó esos alzamientos, y identificando en ocasiones algunos cabecillas, ¿verdad?, de esos alzamientos. El cimarronaje, por supuesto, está más que represente y analizado. Los fugitivos negros llegados de otras islas, fascinante porque tiende a ser un tema bastante puesto de lado en la literatura puertorriqueña del siglo XVII, más allá del caso aquel que trabaja y que tú mencionas de los negros de Saba, precisamente, en 1654. La aculturación de estas personas negras en Puerto Rico, cómo se adaptan, se entremezclan en la sociedad puertorriqueña, el proceso mediante el cual van adoptando los apellidos españoles, ya sea por imposición o por sencillamente preferencia de estas personas, el proceso de manutención, y finalmente un tema interesantísimo de las personas que
una vez esclavas obtienen la libertad, pero se convierten a su vez en esclavistas, ¿verdad? Los llamados libertos esclavistas. Un tema me parece brillante porque no todo es tan blanco-negro, ¿verdad? No todo es el negro esclavizado y el blanco amo, ¿verdad? Que presenta 50.000 ejemplos de los negros esclavizantes, ¿sí? Esclavistas. A continuación, en este capítulo de historia de la parte social, trabaja con el estamento eclesiástico. Aquí analiza el convento de las Carmelitas, los conventos para hombres y todas las demás ordenaciones en la vida. Pasa luego a la salud, trabaja con la brillante, César Salcedo puede morir con este apartado, las condiciones de salud imperantes en el siglo XVII, que dicho sea de paso, en sus argumentos finales. Suave que está Ricardo. Pues profesor, este apartado le puede fascinar. Es un análisis brillantísimo y bien documentado de todas las enfermedades que localiza el compañero en el siglo XVII, de la lepra y todas estas cosas, y el impacto que tuvo en el desarrollo social y económico de la isla en ese momento. No solamente mencionan enfermedades que hacían con ella, y no solamente aquí, inclusive aquellos casos donde los soldados, por ejemplo, están por lo que es Martinica o algo por ahí, en San Martín, por allá se enferman, llegan a Puerto Rico y desatan una epidemia en Puerto Rico. Por eso está muy presente en este apartado. Analiza el impacto de los huracanes en la salud, ¿verdad?, de la sociedad puertorriqueña, interesante. La salud en la cárcel del Morro, la situación. La salud y el cumplimiento de la responsabilidad de cada persona encargada de hacer valer ordenanzas o normativas destinadas a mejorar la condición de salud habitante o evitar que haya epidemias, que de hecho es una tónica del siglo XVII, epidemia, huracán. Analiza con nombre, apellido, salarios, los profesionales de la salud en Puerto Rico, médicos, cirujanos, boticarios, todo lo que se encuentra en el camino. Asimismo, la cantidad de hospitales que había en Puerto Rico, sus enfermerías, medicinas, las epidemias, como dije, y un tema que me parece brillante, el riesgo de los partos en Puerto Rico en el siglo XVII. Una vez de atrás, la salud, pasamos al tema de la alimentación todavía en este capítulo de sociedad, que yo creo que es el más largo, ¿no? ¿Sí? Ahora se nos presenta la alimentación. ¿Qué come la gente? ¿Verdad? En el siglo XVII. La alimentación cotidiana, productos de la tierra, cómo se vende lo que la gente come, tanto en la ciudad como en otras partes de la isla, los costos por supuesto, las medidas utilizadas para este tipo de productos, qué comen los soldados, qué come la iglesia, la alimentación de los barcos que vienen a Puerto Rico y por supuesto las hambrunas en Puerto Rico, y cómo se trabajó con ellas. A continuación pasa al tema de la educación y la lectura, un tema muy bonito en este capítulo. Nos trabaja con la educación de los conventos, en escuelas, nos identifica todos los maestros y profesores que pueda haber en ese siglo XVII, con nombres, apellidos, dónde están, cuánto cobran. Nos da el caso de la biblioteca de Padilla, de obispo, porque él tiene unos listados de bibliotecas, ¿verdad? Y logra identificar los libros que hay en esa biblioteca. No tengo ni idea de lo que está leyendo, por lo menos el propietario de la biblioteca, porque está entrando a Puerto Rico en cuanto a libros particulares. Y nos presenta esta. Dicho sea de paso, este obispo Padilla aparece en todos los capítulos de la obra, porque es uno de los obispos más candentes del siglo XVII, creo que es el más candente. A continuación nos presenta la fragilidad humana. Aquí nos habla de lo cotidiano, ¿verdad?, de las vivencias cotidianas. Nos presenta la blasfemia. ¿Cómo la gente blasfemaba? No la puede pronunciar porque puede ser escandalosa, pero nos presenta las listas de la blasfemia. Cuando las encuentra, las palabras malsonantes, particularmente utilizando al gobernador que nos vamos ahorita, Diego Daniel Gamboa, que era un mal hablado, y es fascinante escucharlo. Los chismes, ¿verdad? Es una sociedad bien chismosa. Los chismes, que de hecho, el asunto de los chismes trabaja también más adelante porque muchos gobernadores se quejaban también, seguro que no hacían procesos, que los procesos se armaban a partir de los chismes, ¿verdad? Entonces había una dificultad en poner sustancia en un proceso porque no había evidencia, era un mero chisme o un rumor. Y las falsas acusaciones por cualquier cosa, los falsos méritos, la gente nos inventa esta genealogía o estos haberes que no tienen, la intimidación a testigos en algunos casos, los robos constantes, los criminales sueltos en la ciudad, los forzados, asesinatos, acoso sexual, la palabra de casamiento incumplida, el
estupro y las debilidades de la carne. En esa parte, por ejemplo, se menciona el famoso caso de los soldados del Morro que cometen un pecado nefando, ¿verdad? Se quieren entre sí y lo castigan. A continuación pasa dentro de este capítulo a trabajar el fervor cristiano. Aquí nos presenta básicamente las fiestas, cómo se va trabajando con las fiestas, ya sea de los patronos, de los distintos pueblos que se comienzan a fundar, como fiestas particulares como el Cristi, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Aquí pues el Rosario, trabaja con las condiciones sinodales más conocida del 1645, la ermita de Montserrat, de Hormiguero, la religión tierra adentro, que es bien distinta a la religión practicada en la capital, por lo menos sus formas, las cofradías distintas que se fundan y se crean durante el siglo XVII, quiénes son, los que las componen, qué hacen constantemente. Aquí la famosa cofradía de nuevo de los portugueses, ¿verdad? Precisamente en San Juan, en San Antonio. Las fiestas por los santos patronos, las confirmaciones, las confesiones, ocasiones especiales, los testamentos, o sea, cualquier fiesta por cualquier santo. Por último, en este capítulo nos trabaja con el ocio. ¿Qué hace la gente cuando no está trabajando? ¿Verdad? Los juegos, las fiestas, la música. Por aquí tenemos al compañero presente, Noel Allende Goitía, que antes de esta presentación hablamos de esto. Creo que este apartado va a ser sumamente fascinante para el compañero. Aquí se nos identifican todos los juegos que se jugaban en Puerto Rico, la mayoría ilegales, por supuesto. El teatro en Puerto Rico se hacía en los famosos tablaos, aquí en San Juan, en otras partes. La música que se tocaba en Puerto Rico, los instrumentos que se utilizaban para tocar música en Puerto Rico, quienes hacían este tipo de cosas, y las diversas fiestas. Y finalmente cierra el capítulo de historia de sociedad, los eventos naturales. Cierra con la infinita cantidad de tormentas que azotaron a Puerto Rico en el siglo XVII, las menciona, las identifica y el impacto que tuvieron estas tormentas, las sequías que ocurren en este siglo, la humedad de la tierra y las estaciones. Dejando atrás el capítulo dedicado a sociedad, pasamos al capítulo que se titula El poder. En este capítulo, Luis Bourset analiza la organización administrativa. Es un capítulo dedicado al aparato de gobierno. ¿Sí? Se nos presenta cómo funciona el gobierno central, el gobierno de San Juan vis-a-vis la villa de San Germán, cómo se organizan los partidos en Puerto Rico a partir de 1792, cuando se crean los tenientes capitanes en la guerra, que es una nueva figura que surge para administrar en los partidos, que más adelante son importantes porque estos capitanes a guerra construyen toda una red económica, política, social en sus respectivos territorios, y si nos indica el compañero, son estos capitanes los que nos dan una nueva élite social en el siglo XVIII, lo que podemos encontrar. Están emparentados. Se nos presenta la configuración y la administración de los nuevos espacios políticos sociales en Puerto Rico, como por ejemplo Arecibo, Coamo, Ponce, Cagua, Las Piedras, Cerro Gordo, El Cibú, Toa, Loíza y distintos pueblos más pequeños que están sujetos a estas poblaciones, así como el proceso de erección de villas en Puerto Rico en este siglo. Próximamente aborda el tema del patronato real, que esto pues, desde el 17 está vigente, el 17 está vigente, el poder temporal y el poder espiritual. Y se hace una pregunta retórica: ¿es un gobierno compartido en Puerto Rico entre el poder civil y el poder eclesiástico? Nos presenta una cosa interesante, aunque es cierto, y jurídicamente es cierto, que el gobernador es el vicepatrono de la iglesia en Puerto Rico, lo que quiere decir que la iglesia estaba sometida en gran parte, en gran medida, a el gobernador. Por lo menos en gran parte del siglo XVII, los obispos campean por su respeto, ¿verdad? Retando el poder de los gobernadores, creando unos conflictos constantes de jurisdicción. No es hasta que llega el gobernador Arredondo que sujeta a la iglesia y la pone en cintura. Pero antes de Arredondo, que es final del siglo XVII, pues tenemos constantes choques entre los dos poderes. Aquí pues se nos presenta esa violencia que ejercen algunos gobernadores contra el patronato, las obligaciones que tenía la iglesia con respecto al patronato y los gobernadores
los distintos choques de poder, y nos da un inventario constante de las peleas entre los dos poderes, por ejemplo concreto, la creación del juzgado civil, nos da un caso concreto que es la pugna entre el juzgado civil y la Inquisición en 1654 con relación al escano, ¿verdad? A una persona que mete presa y se enfrentan ambas instituciones, ambos poderes. Nos habla, como dije, de cuando llegue el poder Arredondo y logra finalmente someter a la iglesia a fines del 17. Dejando atrás entonces el apartado de la iglesia, ¿verdad? Bueno, el patronato, pasa a discutir el subtema de la paz y el sosiego en la república, ¿verdad? Como es un concepto de la documentación. Aquí lo que hace sencillamente es trabajar ciertos casos concretos de personas o familias que retan el poder de los gobernadores, ¿verdad? Porque muchos gobernadores se pasaban en cartas que en Puerto Rico no había paz, pero no había paz precisamente no por los enemigos extranjeros, sino porque había unas familias que constantemente se estaban alzando contra los gobernadores que tenían un poder económico impresionante. De todos los casos, solamente mencionaron uno, Luis de Coronado, ¿verdad? Este gobernador, este licenciado que en conjunto con su familia le dieron mucho dolor de cabeza, como hasta 3 gobernadores corridos. Finalmente lo botaron de Puerto Rico a Cuba, pero desde Cuba todavía manejaba a su familia en Puerto Rico para seguir dando candela. Él y su familia se robaron el situado. Sus hijos intentaron asesinar al gobernador de Aguilera en dos ocasiones, una con un tiro y una apuñalada en la fortaleza, en su cama, ¿verdad? De hecho, ese gobernador tiene una carta que dice, después de un intento de asesinato, que arrojó el bastón de mando en el suelo y dijo renuncio, sin vete la vida, porque no podía regar con la familia Coronado, que era poderosísima. Y así están muchos casos de estas familias levantiscas. No voy a seguir en ese apartado, son muchos ejemplos. Pasa a discutir el subtema de los controles que se desarrollan en Puerto Rico en el 17, de justicia, ¿verdad? Aquí pues sencillamente la aplicación de la recopilación de Indias ya a finales del siglo XVII, de nuevo la cultura del chisme que entorpecía la adecuada sustanciación de los procesos judiciales, creación de testigos cuando realmente pues, no eran testigos, manipulación de testigos, intimidación de testigos, y así por el estilo. Nos analiza el caso de los curadores como jueces militares, el cabildo contra el obispo, esas constantes luchas también de poder entre estas dos instancias, la importancia de los juicios de residencia, uno de los mayores mecanismos que tenía la corona para evaluar el funcionamiento de los gobernadores y otras personas en Puerto Rico con relación a su función, ¿verdad? Claro, muchos jueces también están manipulados, por supuesto. Por ejemplo, el juicio de residencia que se llevó a cabo contra el gobernador Diego de Gamboa, casi todos los testigos que son llamados a declarar contra el gobernador, pues sucede que fueron pagados por Luis de Coronado, ¿verdad? Entonces, el segundo juicio, en última instancia, pues no resulta en algo bien para la persona que se ha enjuiciada. Es interesante porque están los testigos y el gobernador tiene un derecho de tachar a aquellas personas que sean enemigos mortales, ¿verdad? Para que no declaren. Y cuando él tacha, los enemigos son todos, porque son los amigos de Coronado. Entonces, hay un problema en la administración de la justicia en este momento. Es muy difícil. Pero el gobierno desentraña todos esos problemas. El asunto de las diversas pesquisas que se envían a Puerto Rico, las comisiones, las vistas, los castigos, la intervención de la iglesia en la justicia civil, los problemas que eso ocasionaba, y por supuesto un tema que es de mi favorito, porque lo he trabajado, la Santa Inquisición en Puerto Rico. La Inquisición, como ustedes saben, se creó en Puerto Rico en 1519, cuando se nombró a Luis Manso como Inquisidor General de las Indias, pero un cargo apostólico. Eventualmente, cuando muere Manso en el 39, la Inquisición queda en manos de los distintos obispos, pero no la ejercen, ¿verdad? Habrá que esperar a la creación de los distintos tribunales de Inquisición en México, en Perú y en Cartagena de Indias. Y no es hasta que se crea el Tribunal de Cartagena de Indias que Puerto Rico queda sujeto a ese tribunal, ¿verdad? Desde allí se administra la Inquisición en Puerto Rico y los representantes de Puerto Rico son comisarios, los comisarios en ese momento. Y pues analiza esa situación de la presencia de la Inquisición en Puerto Rico, que algunos historiadores planteaban que no había, pero sí hay, representada por los comisarios,
¿verdad? Es el caso del gobernador Aguilera Gamboa, el que se peleó con Coronado. A ese gobernador lo procesó la Santa Inquisición y comenzó el proceso aquí. Y lo terminaron mandando a Cartagena, Indias, y de Cartagena, Indias, después lo sacan condenado, ¿verdad? Y en monasterio, hasta España. Es decir, sí hay un caso largo del Tribunal en Puerto Rico y analiza a la perfección el funcionamiento de ese aparato en Puerto Rico. Claro, la Inquisición es más complicada porque no hay mucha documentación, pero tenemos el proceso de la Inquisición contra el gobernador Gamboa y tenemos otras menciones y pequeños pleitos que tienen que ver con la Inquisición. Dejando atrás ese apartado, pasa a examinar en el capítulo de poder el tesoro de Jutías, que no se lo puedo contar porque es una historia fascinante, después el compañero puede. Un supuesto tesoro, ¿verdad? Que se perdió en Puerto Rico y todo el mundo está buscándolo, ¿verdad? Analiza, esto sí es importante, el mal gobierno en Puerto Rico había una profesora, yo no sabía mucho con ella, se me lo contó otro colega, José Cruz de Tiborca, que decía, era española, que decía que Puerto Rico era una cueva de gitanos, decía ella, ¿verdad? Perdón la expresión, haciendo referencia a que Puerto Rico era constantemente pillería, robo, contrabando en el siglo XVII, ¿verdad? Esa imagen negativa de ese siglo. Y no es que sea una negativa, es que una de las constantes del siglo XVII es la corrupción, ¿verdad? Por la falta de controles en muchos sentidos. Y pues aquí se dice el mal gobierno. El problema de la buena aplicación de los juicios de residencia, el fraude con el situado, el robo del situado entero, no solamente el fraude, que se robaban el situado entero, no llegaba a la isla, el fraude contra la Real Hacienda, los mismos oficiales reales se llevaban el dinero del rey, ¿verdad? O permitían que otras personas metieran la mano en la caja real. Las arribadas de esclavos, de que pues, todo el mundo sabía que eran ilegales, el tema de los distintos personajes gobernadores que utilizan sus relaciones familiares para agenciarse grandes parcelas de poder y grandes parcelas de la economía en Puerto Rico, como el caso, por ejemplo, que tú tienes no sé si es el libro, la tesis, el caso de Martínez de Andino, ¿verdad? Y su sobrino, el caso de Juan Robles de Lorenzana, el caso de Gaspar Arteaga y su sobrino Antonio de Aguirre, ¿verdad? Son relaciones de un gobernador y un pariente que cuando sencillamente deja que el pariente haga y deshaga la corona, ¿verdad? Y el fuente real es este pariente, es el sobrino. Claro, son figuras gobernantes débiles, porque en muchos casos son ancianos. No me malinterpreten, ¿verdad? Son personas que no pueden o no tienen la capacidad para ejercer el gobierno, entonces llega el sobrino y se encarga de hacer y deshacer a nombre de su tío, el gobernador. Bajo la mirada del gobernador, porque lo saben. Y pues en esos casos del mal gobierno. Luego se nos presenta la ciudad de San Juan, profesora Castro. Aquí se nos presenta la fortaleza, las casas del cabildo, las casas del rey, donde está, cómo se construyen, quién las compone, quiénes son estas personas, las casas de los pobres, las mancerías, eso me encantó, pues es de mis temas favoritos, las mancerías, las calles, ¿verdad? ¿Qué calles hay? ¿Qué conectan? Las plazas públicas, las obras públicas, las casas de particulares, el ajuar de las casas, eso lo logra hacer porque tenemos unos inventarios de lo que se compraba y llegaba y se compraba en la isla, ¿verdad? Mesas, muebles, orfebrería, lo que sea. Asimismo, y este apartado es muy bonito, el arte importado en las casas de San Juan. Nos ofrece un listado de cuadros. Aquí tenemos el director de Museo de San Juan. De cuadros con que si la Virgen tal, la Virgen tal, la Virgen tal, que la gente adquiría, y a veces lo mencionan en los distintos juicios o precios o procesos o inventarios de incautación de bienes, y levanta un buen listado del arte que está localizado en las casas de los particulares, ¿verdad? En la ciudad de San Juan. A veces pensar que en Puerto Rico del 17, en Puerto Rico pobre, no había arte presente en las casas de los particulares o en las instituciones de poder, observamos que es falso, ¿verdad? Había. Y me gusta esa parte. Es que es el inventario, es un buen inventario. Lo mismo con los aljibes, las casas en los partidos, los caminos otra vez y la transportación. Pasa luego a trabajar lo mismo con los edificios religiosos en San Juan, la situación de la Catedral de San Juan, la situación de las casas del obispo, los conventos de Santo Domingo, el convento de San Francisco, el convento de las Carmelitas, los cementerios, lugares de entrenamiento, la ermita del hospital de nuestra Concesión, otras ermitas en la isleta y los edificios que se construyeron fuera de la ciudad.
su situación, quienes están relacionados con estos espacios, en ocasiones, casi siempre, la inversión, ¿verdad?, en los lugares, en las estadísticas, ¿verdad?, de dinero. Y finalmente cierra el capítulo del poder con San Germán. Si trabaja con San Juan, hay que trabajar con San Germán. El San Germán rebelde, como lo llama el compañero. Sí. A mí me gusta, sí, a mí me gusta. Si yo hubiese vivido en esa época, hubiese sido de San Germán. Hubiese sido de San Germán. Aquí se nos trabaja la hegemonía criolla y el nepotismo, las relaciones de los líderes en la región de San Germán, los milicianos que tenían que enviar de San Germán a San Juan u otras áreas, las listas de los milicianos completas, y de hecho en ocasiones la resistencia de San Germán a enviar milicianos a San Juan, porque esa es su gente, pues no es nuestra gente, ¿verdad? La administración municipal en San Germán, la situación del ganado, la pesa, los cueros, otros cultivos, la iglesia de San Germán y el monasterio de Santo Domingo. Algo muy importante en sus conclusiones, que lo mencionaré con detalle al final, es el hecho de que San Germán, como él lo identifica, durante el siglo XVII se mantiene socialmente homogéneo, mientras que la capital es más heterogénea socialmente. Eso posibilita, esa homogeneidad posibilita que unas familias concretas se mantengan en el poder en la región de San Germán por más de un siglo, todavía hasta el siglo XVII, como los Ramírez de Arellano y otras familias importantes. Claro, en la distancia, su defensa de su autonomía, etcétera, etcétera. Por último, porque es el último capítulo del primer tomo, no hemos ido al tomo 2, el tomo 3. Es una obra bastante densa, créanme. Pero terminando, el último capítulo está dedicado a la guerra. Es un siglo de guerra. El compañero identifica cuántas guerras, 30 y pico de guerras. En total 30 y pico de guerras, ¿verdad? Que nos menciona en introducción. Pero esto es muy importante porque todas estas guerras inciden directa o indirectamente en la configuración de Puerto Rico del siglo XVII. Y hay que dedicarle un espacio a este tema. Aquí se nos presenta la defensa de la isla dentro del aparato imperial. La isla ya no tiene importancia económica en el XVII, como nos plantea Husserl, sino como baluarte militar, ¿verdad?, para tener el avance de los extranjeros, que no lograron tampoco porque terminan quedándose con grandes porciones del Caribe antillano menor. Se nos presenta la situación del presidio de San Juan, las milicias urbanas en los distintos partidos en Puerto Rico, el sistema de vigías que se arma en Puerto Rico, la situación de las armas, todas las armas que llegan a Puerto Rico, los costos, dónde están localizadas, hacia dónde van, igual con la pólvora, las municiones, las cuerdas, la artillería, y por supuesto nos presenta a los artilleros. ¿Quiénes son estas personas que constantemente trabajan con esto? Nos presenta a Puerto Rico con relación a la Armada de Barlovento. Un tema muy importante, no solamente porque la Armada tiene una función defensiva con relación al Caribe, sino por el hecho de que muchos soldados terminan saliendo de la Armada, recalan en Puerto Rico y terminan formando parte de esta sociedad que los acoge. Las galeras de guardacostas, que en ocasiones también se hacían de la vista larga con relación a lo que los pueblos le ordenaban, los navíos de guardacosta, los navíos de registro, la plaza de Santo Domingo y por supuesto un tema que no puede faltar, las patentes de corso, que se comenzaron a otorgar desde las finales también del siglo XVII. En este mismo capítulo de defensa se nos presentan las fortificaciones y las murallas. Se nos dan todos los presupuestos y los dineros invertidos en la construcción de todas las fortificaciones en este siglo y sus murallas. En el castillo de San Felipe del Morro hace esto para muchos lugares. El Morro, la fortaleza, San Cristóbal, los fuertes del Boquerón y San Jerónimo, los fuertes de Ensenada y Toa, el Fortín del Cañuelo, San Juan de la Cruz, el puente y puente de Aguilar, que es el puente de los soldados, las murallas de San Juan, el Fortín de Bajamar, Guartamar o Bajamar, el baluarte de la Peguita,
La torre en la puntilla, el puesto de Cabe y muchas otras defensas integran el sistema en San Juan o sus alrededores. Todo esto cuando se puso a construir los presupuestos y quienes intervinieron en este proceso. Y no puede dejar atrás las puertas de San Juan. Las puertas como un elemento también simbólico, la ciudad que se cierra tras sus muros y se enajena del resto de la isla, provocando el desarrollo de un tipo de sociedad al interior de la ciudad de San Juan. Dejando ese tema atrás, ese subtema, aborda entonces quiénes son las personas que componen todo el aparato militar en Puerto Rico. Nos identifica a todos los soldados, lo pueden encontrar en el tomo 2, tomo 3, las compañías, quienes componen las compañías, y la dotación de los soldados, que sí, posiblemente entre 300, 400 soldados, pero nunca se completaba el número de la dotación, y había que recurrir siempre pues, a los criollos, que no podían pertenecer a la guarnición, o inclusive a extranjeros, como los portugueses, por ejemplo, que tampoco podían pertenecer a la guarnición. A la dotación, perdón. Aquí se nos presentan su uniforme, los presupuestos, la dotación, las compañías, las huidas de los soldados de sus puestos en las armadas o en los puertos acá en San Juan, en otras partes de la isla. El problema de las plazas muertas en el aparato militar, el soldado murió, hay una plaza disponible, y el problema era cómo se cubre la plaza. Pues tenía que ser como un soldado español, ¿verdad? Pero como no había, pues se le otorga la plaza pues, a un extranjero o a un criollo. O a veces a un familiar o un amigo, ¿verdad? Según sea la situación y la necesidad. Muchas otras compañías de milicias que se crearon en distintas partes de Puerto Rico, la participación de los criollos en este entramado militar, también con relación a sus vacantes y salarios. Dejando atrás ese subtema, Burset se adentra al tema de la presencia de los holandeses, los ingleses, franceses, daneses en Puerto Rico, enemigos, porque son las personas que nos peleó el comercio, ¿verdad? Sobre todo en la región suroeste de Puerto Rico. Y ya cerrando el capítulo sobre la guerra, se le dedica un apartado completo al ataque holandés de 1625. No voy a cubrir los pormenores del ataque, de ese apartado. Luego nos presenta el subtema de la presencia de los piratas en el Caribe y su acceso a Puerto Rico, particularmente ingleses, franceses, los pechelingues. Nos da un caso concreto de una situación de soldados en Puerto Rico. No sé si es muy conocido en el literatura, pero yo lo conozco. Es el motín de 1691 de los soldados en San Juan, motivado porque cuando llegó el sitio tenían que pagarle a los soldados. Entonces el gobernador de turno, en lugar de pagarle con plata armada, les quería pagar con ropa o menos de la cantidad que tenía deudado. Y entonces se amotinan en la oficina de pago allá en San Juan, se van a las armas, huyen de la ciudad y se refugian en una estancia no sé dónde acá en Santurce, se refugian y se van a las armas, se atrincheran. Y el gobernador, que era en ese momento Arredondo, precisamente, ordena a otros soldados a que capturen a los soldados que están atrincherados en Santurce. Los soldados que vienen a capturar a los soldados dicen: yo no voy a luchar contra mi hermano cristiano. Y entonces el gobernador se queda sin quien coja a estos soldados. Y hay un problema. Los soldados están todos metidos en Santurce, unos se fueron huyendo porque no quieren coger a estos otros, y quién defiende la ciudad, ¿verdad? Entonces hay el asunto de la falta de la autoridad, claro, motivada por el pago. Ese caso lo he trabajado más pequeño, otra compañera, Elisa del Carmen, que estaba haciendo la tesis con José Moscoso, Borrero, y ella identificaba ese motín como un motín de pan. Esos motines que fueron constantes en el siglo XVII en Puerto Rico de soldados, pero son montones, por el hecho de que no les pagaban sus salarios, o les truqueaban a la hora de pagarle el salario. Bueno, presenta ese caso que es fascinante. Y finalmente cierra el capítulo dedicado a la guerra con el fin del Caribe español, con la ocupación de las distintas islas del Caribe por parte de franceses, ingleses, daneses, y por supuesto, como Puerto Rico, los gobernadores tienen que jugar con esta nueva realidad. Una realidad que va a ser positiva en algunos momentos para los habitantes de la Isla Grande, porque podrán comerciar, trocar productos con estas personas, pero a la misma vez tienen que enfrentarse, que es ilegal. Entonces tienen que hacer ese entrejuego entre la legalidad y la ilegalidad. El primer tomo cierra con una reflexión final a modo de conclusión
son 4 páginas, pero para mí son las mejores 4 páginas que sintetizan la historia del siglo XVII, perdonando la presencia de Rousseff. Son páginas que vienen a servir como un resumen comprensivo del devenir histórico del Puerto Rico del siglo XVII. Todo lo que él hace en las cientos de páginas anteriores lo condensa en 4 páginas. Aquí el autor ordena todos los planteamientos anteriores y nos ofrece su tesis principal. El siglo XVII es un siglo de formación de la sociedad puertorriqueña que eclosiona nítidamente durante el siglo siguiente, el XVIII, que al desarrollarse en el XVII, entre la miseria, desastres naturales, epidemias, ataques extranjeros, contrabando, control en la ciudad de San Juan, los reclamos de autonomía de San Germán, rebeldías de vecinos, levantamientos de esclavos, presencia e integración de extranjeros, ocupación de espacios en instituciones civiles, militares y eclesiásticas por parte de criollos, choques entre las diversas instituciones de poder. Esta sociedad adopta en estas circunstancias una actitud particular ante la vida y va dando forma a su ethos como pueblo. Cierra este volumen con una extensísima bibliografía. Al terminar cada capítulo están las notas del capítulo al final, que es la biografía primaria, cientos de cédulas, provisiones, usos de residencias, cartas de gobernadores, etc. Pero luego nos ofrece una biografía para el estudio de este siglo pormenorizadísima. Aquí, en este apartado, se nos presenta el uso que el autor hace meticulosamente de su método de investigación. Nos ofrece una abundante bibliografía, como digo, especializada entre fuentes primarias y secundarias. Entre la secundaria, yo quiero destacar algo que me pareció genial, nunca lo había visto. Vale la pena mencionar las cartas que utiliza Rousseff, usos de residencia, procesos, provisiones, informes, entre otras cosas, y sobre todo, que para mí fue lo más llamativo, utiliza documentación de los archivos holandeses, ¿verdad? Para armar, no sé si lograste traducirlos de los Me lo tradujeron. Cuenta, pero te lo tradujeron. Esto para mí fue fabuloso, porque obviamente la barrera de la lengua, ¿verdad? O el idioma, podemos trabajar fácilmente con documentación del 16, del 18 de España, o de India, Simancas, lo que sea. Y en paleografía, que es otra barrera para que no sepa geografía. En este caso, porque hay imágenes en el libro, hay documentos paleográficos, ¿verdad? En holandés me imagino medieval, siglo XVII, paleográficos, le sirven a Rousseff para tener esa otra mirada, ¿verdad? En este caso de Holanda, de distintos procesos que ocurren en Puerto Rico. Y logra contraponer la visión del gobernante, la visión del particular y esa visión de Holanda, sobre todo en el apartado del ataque holandés, ¿verdad? Y lo reconstruye usando documentación española y documentación holandesa. Me parece fascinante. No lo he visto. No sé cuánta documentación puede hacer, después te preguntaré y si me la presta, pero genial, es genial. Es un llamado que hay que hacer siempre, no perder la perspectiva que mucha documentación de Puerto Rico está en distintos archivos extranjeros, holandeses, ingleses, franceses, que aunque es verdad que el idioma es una barrera, o la paleografía es una barrera, pero hay que hacer el intento para poder incorporar esas visiones a nuestras narrativas, ¿verdad? Locales. Y cierran ya ese volumen con un índice de temas y materia. El tomo 2 y el 3, y aquí esto es una reflexión lo que voy a hacer, contienen las biografías mínimas, él dice mínima, pero en algunas ocasiones tienen página y media, biografías mínimas de 8.703 personas identificadas para el siglo XVII, que es poco, ¿verdad? Los nombres que él encuentra en toda la vastísima documentación que es el consultor. No sé si todos saben, pero Rousseff, aparte de historiador, es genealogista, ¿verdad? Y él logra aplicar el método de la genealogía, que lo explica de hecho en la introducción del tomo 2, aplica el método de la genealogía como ciencia en la reconstrucción de estas vidas, ¿verdad? Algo que quizás a mí me pueda costar, él lo hace en 3 segundos, porque tiene un método para ello. Aquí se nos hace una biografía de 8.703 personas identificadas por el autor para este siglo. La proporción que le resulta de estas 8.000 tantas personas es la siguiente. En el Puerto Rico del siglo XVII hay un 69% de cristianos distribuidos entre extranjeros cristianos, criollos cristianos o lo que sea,
que los identifica como cristianos, 19% negros, 9% pardos, 3% extranjeros y por supuesto 0,20. En el tercer tomo, además, se incluyen las tablas, cuadros, gráficos y estadísticas que vienen a complementar, a compendiar y de alguna forma a resumir las 8.703 biografías. Eso aparece al final del tomo 3. Y finalmente una reflexión. Ambos tomos, el 2 y el 3, constituyen una aproximación a un carácter particular del pensar histórico, la genealogía. Pensar esta obra únicamente como historia, para mí no es lo correcto. Aquí hay un punto de dos disciplinas, historia y genealogía, si no, no hubiese sido posible esta obra. Este tipo de análisis histórico se pregunta, la genealogía, ¿cómo es que hemos llegado a ser lo que somos? ¿Y cuáles son las formas que han permitido el que hoy en día podamos pensar de determinadas maneras y no de otras? Lo cual consiste en un rastreo que permita desobjetivar los conceptos a partir de los cuales la historia ha sido armada y mediante los cuales los hombres se han definido. Esto implica abrir la posibilidad de poder extrañarnos frente al pasado, desnaturalizando el acontecimiento. La genealogía no pretende describir génesis lineales concebidas en función de lo útil, como si las palabras hubiesen guardado su sentido, los deseos su dirección, las ideas su lógica, como si este mundo de cosas dichas y queridas no hubiese conocido invasiones, luchas, rapiñas, disfraces, astucias y todo lo que vimos que vivió ese largo siglo XVII. De acuerdo con Foucault, lo que pretende la genealogía es localizar la singularidad de los acontecimientos desprovista de una perspectiva evolucionista. Esto es lo que logra Bourset Flores en el conjunto de su obra. Bourset indaga por el sentido histórico desde una mirada genealógica que le supone un redescubrimiento meticuloso de las luchas y una memoria de los enfrentamientos que le abre paso a aquellos saberes que se encuentran al margen de los discursos totalizantes. En palabras de Paul Bain, la historia es conocimiento mutilado. El historiador no dice lo que son o fueron los hechos, más bien puede narrar lo que hoy podemos saber todavía de ellos. Pero la narración de tal historia es principalmente una posible lectura de las múltiples que puede arrojar un mismo acontecimiento. Su narración lo vuelve objeto, pero él no es objeto en sí mismo. La historia es historia de las relaciones, las que estudia Bourset a través de la reconstrucción de 8.700 vidas, de configuraciones sucesivas, no de sujetos o de objetos. Son las relaciones las que van determinando los distintos elementos a los cuales la historia se refiere. Gracias, Bourset, por ejemplificar con esta obra la tesis de Paul Bain. Muchas gracias. Tengo esta parte que felicitarlos a ambos, primero al doctor Camayo Noé por esta primera presentación y segundo pues felicitar al doctor Bourset Flores por este trabajo monumental que ha logrado trabajar a través de todos los ciclos, el 16, el 17, el 18. Él me dijo que el 18 era el último, pero conociendo lo que él me dice el año que viene, no voy a trabajar el 19, eso puede pasar, ¿no? Bueno, pues en este momento le cedo el micrófono para que se dirija al público y de una vez, si hay comentarios o alguna pregunta, este es el momento, porque me han preguntado, me llamaron, me escribieron, ¿verdad?, varios colegas y amigos haciéndome la pregunta, así que esos detalles se los puede aclarar el propio curso. Vamos a dar un aplauso al doctor. Así que no hay libros para regalar. Esa mala costumbre se la debemos a Lilian y a José Antonio Orlando Suárez. Quiero agradecerle a la Oficina Estatal de Conservación Histórica, al arquitecto
Carlos Rubio, Lilian Lara, José Manuel, que es el que revisa las propuestas, por haber tenido fe en el proyecto desde el primer día, que sin el siglo XVI no tendríamos este segundo, ni estaría de camino de China el tercero. Gracias por tener fe en el proyecto, hacer posible su realización y por consiguiente la presentación hoy. Además de ustedes hay otra serie de compañías aquí presentes, y lo tengo que reconocer porque es amigo mío de la infancia, a Cristian Rocher de Rocher Business Technologies, que cada vez que ha habido un proyecto de esto ha dicho presente y ha hecho posible también la materialización del proyecto. A mi profesor de paleografía, historiografía, Josué Camaño Doren, gracias. No estoy flotando porque cuando el doctor Moscoso presentó el siglo XVI, yo le evité una punta puñada por encima del suelo, así que estaba medio acostumbrado, pero te agradezco. Yo a veces me sorprendo porque no pienso que la obra puede tener las dimensiones que ustedes le encuentran. Yo me levanto a las 4 de la mañana, empiezo a leer cartas, empiezo a leer cédulas y empiezo a relacionar y a darle forma. El doctor Gerardo García sabe que a mí me da trabajo sintetizar, por eso es que a veces son 500 páginas y un montón de capítulos, y es que no quiero dejar afuera datos que para mí son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque lo que yo pretendo con este proyecto es revalorizar la historia de Puerto Rico en esos 3 siglos que han sido los hermanos menores, los siglos que están ahí porque tienen que estar, pero que generan interés en muy pocos de nosotros, afortunadamente. Doctor Moscoso, doctor Camaño, la doctora Gelpia, que le mando un beso desde aquí, ya no está produciendo, Jalil Suelvadillo, un abrazo fuerte, tampoco está produciendo, y uno que otro historiador. Y ese periodo, como lo llamé en el siglo XVI, es la piedra angular sobre la cual está montada la historia de Puerto Rico. Hay razones por las cuales la gente no le mete mano a ese periodo. Número uno, no toda la documentación está disponible. Todavía en el archivo de Indias hay un montón de documentos que no aparecen. Buscamos documentación y hay alguna que conocemos. Es como yo daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé, pero yo daría toda la documentación que existe por la mitad de la que no existe, porque tiene que ser mucha. Y hay una segunda gran barrera que la mencionó el doctor Camaño, que es la paleografía, que es el cuco de los investigadores, ¿verdad? Esa manera particular que es como una taquigrafía en la que se escribía, y si usted no maneja la paleografía, pues usted va a estar viendo un montón de disparates. El doctor Camaño habló de diferentes capítulos que realmente son 4 secciones por las que trato de estructurar el trabajo, que es la economía, la gente, el poder y la guerra. Y quiero tratar de cubrir todos los aspectos. ¿Por qué? Porque a mí me dijo en la cara una persona que ocupa un puesto muy importante, no voy a decir si en el sector público o privado, pero ustedes se lo imaginan, y me dijo: en el siglo XVI no pasó nada. Así se despachó con esa facilidad, después de yo haberle descrito el proyecto. En el siglo XVI pasaron un montón de cosas y no estaríamos nosotros aquí si no hubieran pasado, igual en el XVII y en el XVIII, y nosotros como parte de un imperio mucho más grande que nosotros, todo lo que sucedía en Europa, todo lo que sucedía en las luchas entre las dinastías europeas, rompían por lo finito que éramos nosotros aquí. Las condiciones van cambiando del siglo XVI al XVII, ya veremos, el XVIII es como yo lo describo, es una bajada de telón y vuelve a subir el telón con una obra completamente diferente en el teatro de la historia de Puerto Rico. Por el XVIII, a pesar de que lo tenemos a agrupar siglos XVI a XVIII, el XVIII tiene muy poco en común con el XVI y el XVII. Aparte de por la entrada de los Borbones, está la Ilustración, está la Reforma Borbónica y otro montón de cosas. Así que lo que yo he tratado de hacer con este proyecto es revalorizar, endulzar de alguna manera, presentar de una manera atractiva todos los aspectos a los que tuve acceso, porque yo no tuve acceso a todos, aspectos a los que tuve acceso a través de la fuente que consulté.
Mi metodología, yo empecé en la pandemia, todo es digital. Yo no he visitado un solo archivo. Cuando yo defendí mi tesis doctoral, el doctor Jaime Rodríguez Cáncer dice, Luis Burcet ha visitado no sé cuántas islas, buscando las cartas de los gobernadores, y no, pues para mí adentro, yo no salí de mi casa, porque todas las cartas las leí en pares que estaban digitalizadas, ¿verdad? Pero como yo no soy el primero que ha escrito sobre esto, yo trato de aportar algo de novedad. A nivel de archivo, yo veo, y se lo digo a ustedes los que están interesados en investigar, Archivo General de la Nación, Colombia. Tiene un fondo que se llama Colonia, donde hay, y me perdonan, negros esclavos, perdón, pero se titula Negros Esclavos, que tiene información valiosísima que nos ayuda a complementar los huecos, los vacíos de conocimiento que tenemos nosotros sobre esa institución. Archivo General de la Nación de República Dominicana. Yo estuve el sábado con José Orlando en la Feria de Libreros del ICP. Carlito Ruiz nos presentó a Hilda Ayala. Usted se mete en el buscador del Archivo General de la Nación de República Dominicana y pone Puerto Rico y le van a salir infinidad de expedientes desde el siglo XVI, y eso no es casualidad, es que el Instituto de Cultura intervino y trabajó con ellos para que eso fuera posible. Se encuentran transcripciones, olvídense de paleografía, transcripciones de documentos de Puerto Rico, montones de personas, recuerden que yo busco también personas, montones de personas de San Germán, cazando en la Española, porque era como se llamaba en ese entonces, dotes, información de las dotes que son riquísimas, porque te dice lo que tenía esa familia que le estaba dando a la niña para poder salir de ella, para venderla, ¿verdad? Pero yo te estoy dando 4 vacas, 5 manteles, 2 collares. Eso yo lo pude ver en el Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Para el siglo XVII vi el de Holanda, el XVIII, el Archivo Nacional de Francia está completamente online, y con Google Translate usted puede por lo menos enterarse de qué está pasando en esa documentación. Las cartas de los cónsules franceses en Cádiz no tienen precio, y una de las metas de este proyecto es encontrar, aportar, distribuir, divulgar todas estas fuentes que están ahí, y nosotros desde diferentes perspectivas conocemos en mayor o menor grado. Igual con la bibliografía, mi esposa sabe que está aquí atrás y le agradezco que haya estado conmigo todos estos años, sobre todo los de la producción. Y la Mari, levántate para que te vean. Ella es chiquitita, pero no. La Mari Rivera, mi esposa. Cada vez que viajamos, yo pues ya no compro souvenirs ni nada, yo compro libros. Y ahora en mayo estuvimos en Italia, yo compré libros como el diablo, hasta que caigo encuentro en el aeropuerto, yo no hablo italiano. ¿Qué yo voy a hacer con estos libros? Gracias a Google Translate he podido sacarle partido a libros sobre la historia del parto, la historia del matrimonio, un montón de temas que realmente en español pues no tenemos tan fácilmente disponibles. ¿Cuál ha sido el resultado de este proyecto? Hemos conocido, o yo por lo menos he tratado de ayudarlo a conocer, la formación de esta nueva sociedad que llega de ser soldados, conquistadores, que llegan aquí con pretensiones de hidalguía, que crean una sociedad estamental en la que ellos están por encima con aquella famosa distinción de hijos y nietos de primeros conquistadores y pobladores. Esos eran los galones, ¿verdad? Quizás habían sido porqueros y habían sido cualquier cosa, pero ese era el nuevo estatus, esa nueva sociedad con la integración de un montón de extranjeros. Yo insisto que la eje puertorriqueña no es que alguien dijo una vez, no sé si fue el boricuazo, que dijo que era corsa. Los corsos llegaron en el siglo XIX, caballero. Esa eje de nosotros que está por todos los campos, yo no soy lingüista, es portuguesa. Esa eje que usted oye en las Azores, esa eje que usted oye en partes de Brasil, los portugueses eran parte de la población puertorriqueña con apellidos muy parecidos a los españoles, Rodríguez, González, que no había manera de tú saber después de una segunda generación cuál era su origen. A la misma vez que no podemos decir la mezcla de español, negro e indio, el africano que vino a Puerto Rico venía de una variedad enorme de naciones diferentes, con lenguas diferentes, con religiones y costumbres diferentes.
Y a la medida que ha sido posible hemos identificado si son lucumí, si son no sé qué. Para el siglo XVI empiezan a usar un término que lo incluye, que es bambado. Sale mucho un negrito bambado. ¿Qué quiere decir bambado? Es un término portugués. Y los indios, pues lamentablemente como elemento social desaparecen, pero todos los que nos hemos hecho pruebas de ADN, sabemos que el indígena en Puerto Rico vive en nuestro ADN, está vivo en nuestra genética. Ya no es un elemento social diferenciable en la mayoría de los casos, para no eliminar la posibilidad, ¿verdad? Pero está ahí. En el siglo XVIII, todos los experimentos, el XVII, perdón, todos los experimentos que se hicieron para tratar de salvar la economía de la colonia. El XVII es el siglo del cacao. Todas las esperanzas económicas estaban puestas en el cacao. El cacao sucumbió ante los huracanes, porque tardaba un montón de años en dar fruto. Así que se abandonó. ¿Qué hubiera pasado en Puerto Rico, verdad, si se hubiera persistido en el cultivo del cacao? Y para terminar, en el tema de la genética, los extranjeros incluyen elementos tan sorprendentes como suecos, porque aquí hubo un barco, creo que fue en 1638, de unos suecos que iban para la Florida, encallaron en Palomino. Cuando los mandaron a buscar de Suecia, hubo un montón que dijeron, no, yo me quedo aquí, y se quedaron aquí, se casaron aquí. O sea que si usted hace una prueba de ADN sale un sueco, pues posiblemente de los que encalló en Palomino. ¿Y qué me dice esto? Que en términos de nuestra genética, los puertorriqueños somos mucho más que blanco o negro. Hay un arcoíris de nacionalidades, de culturas, de costumbres, de idiomas que nos componen. Y la suma de todo eso nos hace lo que somos en común. Somos, independientemente del color, todos somos puertorriqueños. Muchas gracias. Antes de cerrar la actividad, quiero reconocer a unos colegas que tenemos en la Oficina Estatal de Conservación Histórica, que son mi mano izquierda y mi mano derecha. Cuando la cosa se pone brava, surgen situaciones a veces inesperadas, ellos siempre están ahí para dar la mano y que las actividades se pueden llevar a cabo. Quiero reconocer a la arquitecta Evelyn Villalobos Rivera, que está aquí haciendo el cargo de la transmisión en vivo de la actividad, que dice sí a todos los que se le quedan. También quiero reconocer a la doctora Yara Colón Rodríguez, que está aquí sentada al lado de Evelyn. Miguel Bonini, que nos ayudó todo el día de hoy, ha tomado la fotografía de la actividad, que no lo veo. ¿Dónde está Miguel? También reconozco al historiador José Manuel del Río, específicamente en estos proyectos ha estado desde el principio, pero siempre que tenemos actividades, él llega, Lilian, ¿qué hay que hacer? Estoy listo para ayudarte, porque llega por la mañana temprano. Así que muchas gracias. No está aquí porque como el día fue tan complicado, iba a regresar, se le explotó una goma, que es el arqueólogo Osvaldo de Jesús. Así que esas fueron las estrellas que me ayudaron a sacar el proyecto en el día de hoy, que se pudiera llevar a cabo esta presentación. Siempre cuando terminan las actividades, para dar un cierre, me interesa reiterarle que todas las publicaciones que la oficina ha generado a través de las décadas están todas disponibles en nuestra nueva página web www.osh.pr.gov. Todas las pueden bajar completas, íntegras en su totalidad y las pueden revisar. Nosotros siempre nos esmeramos en publicar todavía en papel, ¿verdad? Pero las tiradas son finitas, así que es importante que ese esfuerzo que se hace por recolectar todo ese conocimiento vinculado a nuestra historia, a la arqueología, a la arquitectura y a lo que sería el enfoque patrimonial de la conservación, que pueda perdurar, que pueda estar disponible. Así que pueden buscar en nuestra página web a través de la pestaña otras publicaciones. Está debajo del manual que nosotros diseñamos para el Departamento de Educación.
Gracias por apoyar nuestros esfuerzos de diseminación. Si no es con el apoyo de ustedes, pues no vamos a llegar a donde queremos llegar. Así que es bien importante que sigan participando, ya sea presencial, ya sea a distancia, porque todo lo tratamos de llevar en directo a través de nuestra página de Facebook. Les adelanto, porque todavía no se ha compartido oficialmente, que el 16 de octubre vamos a estar presentando nuestra revista oficial Patrimonio número 12, el volumen 12, Arqueología Reciente en Puerto Rico. Y el 30 de octubre vamos a estar presentando el volumen 13, titulado Salud, Enfermedad y Patrimonio. ¿Está bien? No les voy a dar el detalle de cada una de estas revistas para que se motiven y vengan a las presentaciones. Próximamente a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro mail estaremos compartiendo la información. Espero que lleguen bien a sus casas. Muy buenas noches a todos.